Sí, efectivamente nosotros como UNICEF y conjuntamente con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, con UNESCO, Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, hemos preparado una serie de recomendaciones para que sean consideradas por parte de los ministerios de educación en los países sobre lo que implica el proceso de preparación para la reapertura de las escuelas, lo que habría que hacer o considerar como parte de ese proceso, y luego también recomendaciones para lo que implica manejar, asegurar unos entornos seguros en las escuelas una vez hayan sido reabiertas. Y es importante decir que, lógicamente, todo esto depende de las condiciones epidemiológicas en cada país. Así que es una decisión, por supuesto, de los gobiernos cuándo reabrir las escuelas, pero nuestro interés es precisamente dar ese apoyo para que ese proceso de reapertura, cuando se dé con estas condiciones mínimas de seguridad, de seguimiento a la calidad de la educación y de acompañamiento a niñas y adolescentes, familias y maestros, para que haya una operación segura de las escuelas en su momento. Ahora, ¿por qué se habla de catástrofe generacional, Rafael? Perdón, no te escuché, Jorge. Sí, ¿por qué se habla de catástrofe generacional? Bueno, es un término que se ha utilizado en algunos contextos básicamente por las implicaciones, el impacto que tiene el cierre de las clases, de las escuelas y de las clases presenciales para millones de niños, niñas y adolescentes. Cuando la mayoría de los países a nivel mundial tomó la decisión de cerrar las escuelas, eventualmente 1.6 billones de niños, niñas y adolescentes dejaron de ir a las escuelas. En el caso del Paraguay, como sabemos, esa cifra supera 1.5 millones de niños y niñas. Y en ese sentido, por supuesto, los niños y niñas más vulnerables, pero en general cada niño y niña experimenta un impacto en diferentes niveles. Por un lado, posibles rezagos de aprendizaje. Por otro lado, niños que seguramente no volverán a la escuela por las condiciones socioeconómicas o porque quizá decidan vincularse a algún tipo de trabajo remunerado, que en esencia constituye trabajo infantil, pero que van a abandonar la escuela. Por otro lado, el impacto socioemocional para muchos niños y niñas, y otro tipo de impactos que ya se empiezan a evidenciar: embarazos tempranos, violencia contra niños y niñas. Entonces, la magnitud del impacto es enorme, y por eso en algunos análisis se habla de esa catástrofe. Pero precisamente este esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con los gobiernos intenta precisamente mitigar, reducir al máximo esos impactos, y por eso la importancia de que el retorno a las escuelas tenga en cuenta todas estas consideraciones. Por ejemplo, además de que tendría que darse con las condiciones del caso, con una muy buena preparación en términos de, por ejemplo, cuándo retornar a procesos de enseñanza virtual en caso de que haya resurgencia de casos de COVID. Los sistemas tienen que estar bien preparados para asegurar la continuidad de la enseñanza por medios virtuales. Tiene que haber también un seguimiento, por ejemplo, a niños que pueden estar en mayores condiciones de vulnerabilidad, de tal forma que no abandonen la escuela. Tiene que haber algún seguimiento especial para que los niveles de aprendizaje sean los óptimos. Entonces requiere de una serie de esfuerzos adicionales para precisamente evitar ese impacto del que tú hablabas. Y en ese sentido también es importante decir que muchos de estos aspectos en gran medida no son nuevos. Básicamente la pandemia los ha visibilizado aún más.
los ha acentuado aún más, pero los temas de exclusión, los temas de rezago, los temas, digamos, de violencia, todos esos temas que mencioné, de alguna forma ya estaban presentes antes de la pandemia, pero repito, se han exacerbado a raíz de estas circunstancias. Desde la UNICEF, entonces, el pedido es que se priorice el protocolo y el regreso a las clases de manera presencial lo antes posible. Bueno, es decir, tener en cuenta el interés superior del niño, que en este caso lógicamente es asegurar la continuidad de la educación en las mejores condiciones posibles. Eso significa que una vez las condiciones epidemiológicas de salud del país lo permitan, y eso, repito, es una decisión del gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, una vez esas condiciones lo permitan, entonces avanzar con ese proceso de reapertura. Pero mientras eso ocurre, es importante preparar, fortalecer el sistema para asegurar que ese retorno sea se dé en las mejores condiciones posibles. Y al mismo tiempo, como ya lo decía, introducir una serie de medidas que permitan avanzar en ese sentido. Y por eso el marco de reapertura que nosotros hemos compartido con los ministerios incluye 4 componentes que los quiero mencionar rápidamente. Sí. 1, operaciones seguras, es decir, que las escuelas cuenten con las condiciones de agua y saneamiento apropiadas, que tengan los acompañamientos médicos necesarios, con los protocolos necesarios para, por ejemplo, prevenir, por supuesto, infecciones, detectar posibles casos. Un elemento de aprendizaje que tiene que ver con lo que ya decía, acompañamiento, por ejemplo, a niños que están en condición de rezago en sus aprendizajes, también en un seguimiento especial a aquellos niños que podrían estar en una mayor vulnerabilidad y por consiguiente abandono de la escuela, un énfasis especial en la inclusión de los más marginados, niños con discapacidad, niños en zonas rurales, es decir, que haya un foco específico en niños con mayor vulnerabilidad y un aspecto muy importante que es el de bienestar y protección, que tiene que ver con el acompañamiento psicoemocional, porque sabemos que muchos niños, niñas y adolescentes y sus familias, los maestros también, van a tener muchos temores. Entonces ahí hay que trabajar también con ellos en ese acompañamiento psicoemocional. Entonces, de nuevo, dentro de todo lo que representa ese gran desafío en términos del impacto de la pandemia en la educación, estas dimensiones son clave para poder evitar precisamente lo que tú decías en términos del impacto que eventualmente la pandemia va a tener en millones de niños y niñas, y en el caso del Paraguay, como ya lo decía, más de 1.5 millones de niños. Rafael, te agradecemos mucho el contacto y la posibilidad que tuvimos de compartir con vos esta mañana. Muchísimas gracias, Jorge, y de nuevo reiterar algo que hemos dicho en varias ocasiones, que es un esfuerzo de todos, colectivo, por supuesto bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, pero con el concurso de sociedad civil, de las familias, de otras instancias de gobierno. Nosotros ayer hemos realizado un seminario en el que compartimos las experiencias de Uruguay, de Chile y los avances que viene dando el Ministerio de Educación en el Paraguay. Así que seguimos trabajando para generar y compartir lecciones que, repito, puedan ayudarnos a mitigar en gran medida este impacto. Así que gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones con tu audiencia.